¡Hey! ¿Qué lo que, mis tigres? ¿Cómo están? Y como vieron en el título, hoy les traigo un video súper, pero súper interesante que los ayudará a no ser tan mancos en Mobile Legends. Este video, mis amigos, tratará de cómo hacer las mejores combinaciones de ítems en cada partida. Gracias a esto pueden sacar una gran ventaja sobre los enemigos. Después de esto serán dioses entre mortales y despertarán el ultra instinto, papu, para poder salir de épico eterno. Ey, estoy pensando traer varias partes sobre esta sección, ya que no quiero hacer un video súper largo para no aburrirlos. Y ya saben, ya que tengo que dar mucha explicación. Así que mire el video completo, mi amigo, y pendiente al próximo video. Y empezamos con los ítems de defensa, mis amigos. Y para esto hay que tener en cuenta que los tipos de daño que existen en Mobile Legends son 4. Estos vienen siendo daño físico, daño mágico, verdadero e híbrido. Y para contrarrestar el daño físico existen 7. Estos son coraza antigua, peto de fuerza bruta, cinturón de trueno, armadura crepúscula, inmortalidad, armadura afilada y dominio de hielo. Para equipar estos ítems debes tener en cuenta qué tipo de enemigo tienes enfrente. Por ejemplo, si tienes un héroe enemigo de daño explosivo físico, lo recomendado para equipar vendría siendo la coraza antigua combinado con el peto de fuerza bruta, ya que la pasiva de la coraza antigua reduce el daño de los enemigos en un 8%, acumulándose hasta 3 veces durante 2 segundos. Si esta pasiva la combinas con el peto de fuerza bruta, serás imparable, ya que esto aumenta tu defensa física y mágica en 4 puntos con un límite de 5 acumulaciones. Esto hará que el daño de los enemigos sea casi insignificante, a menos que el daño sea verdadero. A esta le puedes agregar otro ítem como las alas de la reina. Con esto aguantarás muchísimo, ya que esta reduce el daño de los enemigos muchísimo. Y hablando de daño verdadero, si tu enemigo posee mucho de este, déjame decirte, mi amigo, que ningún ítem puede protegerte, ya que esta ignora toda defensa. En ese caso, lo más recomendable para equipar vendría siendo ítems que posean mucho HP, como la armadura crepúscula combinado con el casco del guardián, y algún otro ítem que posea mucho HP como las alas de la reina. Esta reducirá el daño de los enemigos en un 20% y al mismo tiempo te da un 35% de hechizo vampírico, lo que cae de maravilla para robar vida al enemigo y así no morir de inmediato. Así podrás aguantar un poco y quizás matar al enemigo. Los siguientes enemigos son los que poseen mucha velocidad de ataque, y para esto, mis amigos, pueden equipar los ítems dominio de hielo, la armadura afilada y la coraza antigua o el peto de fuerza bruta. El dominio de hielo va a reducir la velocidad de ataque de los enemigos en un 30% y también la restauración de HP y escudos en un 50%. Si todo esto lo combinas con la pasiva de la armadura afilada, será un problema para tu enemigo, ya que esta refleja el daño de los enemigos en un 20% de la defensa física de tu enemigo y al mismo tiempo reduce el daño crítico en otro 20%. Algo brutal, ya que los ítems de velocidad de ataque casi todos poseen daño crítico. La armadura afilada también ralentiza a los enemigos en un 15% durante un segundo. Ya con estos dos puedes hacerle counter a héroes que posean mucha velocidad de ataque. Si quieres, digamos, una mayor resistencia, puedes agregar otro ítem de defensa. Los siguientes enemigos son los que poseen alta velocidad de movimiento, y para esto los ítems más recomendados vienen siendo el cinturón de trueno combinado con la armadura crepúscula. Con este detendrás a los enemigos, ya que la pasiva del cinturón de trueno, al lanzar un ataque básico después de una habilidad, esta causará daño verdadero a los enemigos, más el 5% del HP extra que tengas agregado. Y si a esta pasiva le sumas la armadura crepúscula, la cual tiene un HP brutal de 1200 puntos, será brutal y casi una insta kill, ya que esta también inflige el 35% más el 5% del HP extra como daño mágico adicional, y esto será cada 1.5 segundos. Este ítem casi nadie lo usa, pero está OP en héroes que posean mucho HP. El siguiente ítem es la inmortalidad, mis amigos. Este se usa para resucitar. Es un ítem que es muy esencial en late game, o sea, el juego tardío, ya que si mueres, volverla a revivir durará hasta 60 segundos, lo que puede arruinar la partida y perder. Y como vieron, estas han sido las mejores combinaciones físicas. Ahora pasamos a las mágicas, y para esto hay pocos ítems. En total son 4, los cuales son la armadura radiante, el escudo de Atenea, el oráculo y el yelmo maldito. Y empezamos con los mejores ítems para contrarrestar a los enemigos con daño mágico explosivo o daño continuo. Y para esto recomiendo el escudo de Atenea combinado con la armadura radiante, ya que la pasiva del escudo de Atenea reduce el daño mágico en gran medida, y la armadura radiante también reduce el daño de los enemigos de 5 a 8 puntos, acumulándose hasta un total de 6 veces. Con estos ítems el daño mágico no será una molestia, aunque siempre he dicho que el escudo de Atenea es el mejor ítem de defensa mágica del juego.
Solamente con este es posible resistir muchísimo si no hay muchos enemigos de daño mágico. La siguiente combinación, si quieres una buena restauración de HP y escudo extra, viene siendo el oráculo combinado con el casco del guardián. El oráculo es el ítem potenciador de estos dos atributos, ya que los aumentarán un 30% extra de forma permanente. Si a esto le sumas el casco del guardián, tu HP se restaurará muy rápido. Esto también aplica con otros ítems de robo de vida físico, como las alas de la reina, hacha sangrienta, garra de haz y etc. Esto también aplicará para los ítems de robo de vida mágico. Y por último, el yelmo maldito. Este se usa más para causar daño que defenderse, ya que mientras más HP poseas, más alto será el daño mágico causado de este ítem. Es esencial en tanques y junglas. Y bien, mis amigos, ahora pasamos a los héroes que posean daño híbrido, tanto mágico como físico. Y para esto recomiendo estas configuraciones que están en pantalla, ya que como quien dice, las pasivas de estos ítems son casi iguales, por lo que su combinación son buenísimas. Y la primera combinación viene siendo el peto de fuerza bruta combinado con la armadura radiante. Estos dos aumentarán de forma brutal tu resistencia al daño híbrido. La segunda combinación son el escudo de Atenea y la coraza antigua. Con esto los ataques de daño explosivo híbrido serán reducidos de forma brutal. Y bien, ahora pasamos a las mejores combinaciones si quieres tener mucho daño sin la necesidad de tener ítems de ataque. Y la primera viene siendo el yelmo maldito, la armadura crepúscula y el casco del guardián. Con estos ítems tu daño será una locura sin la necesidad de tener ítems de daño. Prueba esta con Macha u otro héroe que posea daño y mucho HP. Te vas a acordar de mí, mi pana. La segunda vienen siendo las alas de la reina, el casco del guardián y el oráculo. Con este, mi amigo, si le agregas un solo ítem de daño con robo de vida, vas a ver que te van a llamar hacker por la alta restauración de HP que vas a tener. Ahora imagina si le agregas el hechizo inspirar. Meterte 1 contra 5 no será un problema, a menos que te metan mucho CC. La tercera combinación, mis amigos, viene siendo el cinturón de trueno, el yelmo maldito y la armadura crepúscula. Con este, el daño mágico y verdadero serán altísimos. Estos son más recomendables en héroes que tengan mucho HP como Akai, Macha, Baxia y otros más que se usen de jungla o línea de experiencia. Solo con esto serás imparable, y más si tu héroe posee aunque sea un solo ataque de daño explosivo. Hay muchas más combinaciones brutales, mis amigos. Si quieren que les traiga el siguiente video con los ítems de daño físico, este video debe llegar a los 80 likes. Ahí les diré las combinaciones más brutales para que sean dioses en Mobile Legends. Otra cosa súper importante, mi pana, si quieres mejorar rápido en el campo de batalla, pues te dejo esta lista de videos con más guías y trucos interesantes. Recuerda suscribirte y dejar tu poderoso like. Sin nada más que agregar, mis hermanos, ¡chao!